En este momento, estimados participantes, vamos a dar paso a la segunda conferencia de esta noche. Nos complace presentar a nuestro ponente invitado, doctor Andrés Vera Pinto. A continuación doy lectura a su trayectoria profesional y académica. Andrés es abogado graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, máster en Derecho Procesal por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España y la Universidad de Palermo, Italia, candidato a doctor PhD por la Universidad Católica de Buenos Aires, ex procurador judicial del Distrito 1 de Guayaquil del Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Metropolitana del Ecuador, síndico de la Asociación de Fútbol de Guayas, procurador judicial de varias OCEs, operadores de comercio exterior, asesor y experto aduanero con más de 12 años de experiencia. Hoy el doctor Andrés Vera expondrá el tema delitos aduaneros y sus procedimientos sancionarios. Damos paso a su ponencia, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Primero quisiera comprobar si me escuchan y me pueden ver y si no hay ningún problema de audio, si tenemos las condiciones para comenzar esta ponencia. Todo está perfecto, doctor. Podemos dar paso a su ponencia. Bueno, primero que nada, quisiera agradecer al Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuenca y en general a todos aquellos que estén gustosos o deseosos de participar en este debate por su presencia de esta ponencia. No es un tema sencillo, pero es un tema gustoso que lo comparto. Yo quisiera entrar de una, como decimos gentilmente acá, en materia, porque creo que el tema es un poco extenso y el tiempo nos apremia, ¿no? En relación a esto, David Albornoz, a quien lo saludo y me propuso esta dinámica de participación, me comentó del tema y me comentó sobre la solicitud de la ponencia. Yo dije, bueno, vamos a hablar de delitos aduaneros. Lo único que no le dije fue cómo iba a enfocar el tema de los delitos aduaneros, y se lo explico por qué. Porque más allá de hablar del análisis de tipicidad, que si nos da el tiempo lo analizaremos, más allá de abordar los elementos de las conductas del tipo penal, para mí es una cosa fundamental, y en este foro es importante saber cómo ha evolucionado los delitos aduaneros en el Ecuador. Porque solo así vamos a entender nuestras falencias sobre esta falta de discusión, cómo hemos tratado al derecho penal aduanero y al derecho aduanero en general, y nos vamos a dar cuenta, espero yo, de que definitivamente, y es una constante en los foros, etcétera, es decir, es importante el debate, sí es importante el debate, pero aquí es urgente hace 10 años. ¿Ya? O sea, el debate sobre el derecho penal aduanero y en general sobre el derecho aduanero es muy escaso. Y yo felicito por demás esta iniciativa. Hemos visto muchos cambios en el desarrollo legislativo y generalmente concierne muchas conferencias, foros, libros, ¿no? Pero no hay tal cantidad de producción académica cuando se trata del derecho aduanero, sencillamente porque no hay tantas personas tampoco tan interesadas en el mismo. Y en especial desde el punto de vista académico, lo cual definitivamente marca una falta de discusión que se plasma en la norma jurídica. Y espero yo que este sea el comienzo de algo que pueda ayudarnos a repensar el derecho aduanero y sobre todo a su evolución, a sus aportes desde las tesis, desde la escritura, desde la investigación jurídica. Creo que nos hace mucha falta, porque la técnica aduanera está bien, está muy bien, está muy bueno, aporta, pero la técnica aduanera se ha posicionado del derecho aduanero y eso es lo que espero un poco discutirlo el día de hoy, ¿no? Yo arranco con un pensamiento del doctor Jorge Zavala Egas en su libro El delito aduanero. Él es uno de los pocos autores sobre la especialidad, sobre el derecho aduanero,
y él en su libro tenía una frase, en este libro que se llama Delito aduanero, muy importante a reflexionar sobre el derecho aduanero y el derecho penal aduanero en particular. Él decía, el derecho aduanero en el Ecuador nunca tuvo desarrollo por falta de interés de escuela y no ha sido objeto de investigación universitaria. Jamás mereció la preocupación del Estado, mínima de los profesionales en ejercicio y casi patrimonio de los agentes de aduana. Y por ello, rica en técnica operativa, pero con las limitaciones jurídicas propias de su especialización. El derecho aduanero, dentro de esto y de lo que me ha motivado justamente un poco a escribir esto y a investigarlo, es que generalmente en las universidades, y aquí yo he tenido una feliz coincidencia porque he visto gente a la cual conozco y aprecio, que definitivamente conoce de aduana, pero con una particularidad. Si usted le pregunta, ¿usted cómo llegó a conocer la aduana? De lo que vi de las ponencias, la gran mayoría, por lo menos en Ecuador, trabajó en la aduana. Conoce el derecho aduanero una vez que es funcionario de aduana. Y en parte en este conversatorio, en este seminario, voy a hablarles un poco de mi experiencia. Yo también fui funcionario de aduana y de hecho fui funcionario y abogado del primer distrito Guayaquil de la aduana. En esto, la evolución generalmente de las personas que conocen el derecho aduanero no lo hacen desde la universidad, sino desde su ejercicio profesional. O bien te vinculas a la aduana, o bien te vinculas a un OCE, a un operador de comercio exterior. O generalmente pasa justamente que de la administración aduanera puedes terminar en un OCE y viceversa. En todo caso, el derecho aduanero en la universidad, yo cuento en mi caso particular, no lo conocí de tal manera como una materia. Había algo, y se lo trata generalmente como un apéndice del derecho de integración. Hay una materia que se llama derecho de integración, de brevemente uno conoce algo de esto, y como materia solo se lo da en especialidad. Yo, ahora como profesor, justamente esta materia, la cual es un agrado darle, y sé que hay algunos estudiantes míos el día de hoy en el seminario, la materia no se llama ni siquiera derecho aduanero, sino se llama optativa 4. Y generalmente, o no la encontramos en los pensos, o lo encontramos como una materia básicamente como apéndice de otros desarrollos del derecho, como parte del derecho tributario, como parte del derecho de integración. Algo que es importante, si el derecho aduanero ha evolucionado en el Ecuador, ha evolucionado a punta de lo que se llama la técnica aduanera. ¿Qué es la técnica aduanera, señores? Es resolver los problemas como puedan. La técnica aduanera es un conjunto de soluciones que se dan a los problemas aduaneros que sobrepasan y que el derecho las tiene que aguantar y lo tiene que aguantar y tiene que acomodarse a lo que la vorágine de la realidad le solicita. El derecho aduanero lo han hecho operativo a fuerza de maltratarlo, de machacarlo. ¿Por qué? Porque justamente como nuestra materia es vertiginosa, porque el comercio exterior es vertiginoso y la legislación siempre llega 2 horas tarde, los cambios generalmente se dan o nacen como fuente del derecho material desde la operatividad. Hay cosas que primero suceden, especialmente en aduana. Si generalmente, como las fuentes materiales del derecho, los acontecimientos de la realidad que después generan derecho, imagínense lo que es el comercio exterior, cuando realmente muchas de las novedades nos llegan desde fuera del país y la regulación nace una vez que ha llegado al Ecuador. Muchas de las regulaciones aduaneras, incluyendo, y lo vamos a ver, incluyendo la parte penal, está regulada a fuerza de resoluciones de las direcciones generales. ¿Por qué? Sencillamente porque comienza a haber cambios que los vamos conociendo a medida que van pasando y un cambio legislativo con todo lo que implica el aparataje del mismo, sencillamente es desbordante.
Y por lo tanto, muchas resoluciones regulan situaciones que están ya dentro de la realidad, muchas veces, hay que decirlo, sin mayor análisis, sin mayor desarrollo normativo y simplemente tratando de solucionar el problema. Entonces, lo primero que quería poner como antecedente es que el derecho aduanero ha sido o ha ido cambiando a base de técnica y a base de ser justamente una respuesta ante una coyuntura que definitivamente ha alejado de la discusión fundamentos y pilares necesarios dentro de la materia, ¿no? Vamos a hablar un poco de la evolución de los delitos aduaneros. No nos vamos a ir a la prehistoria, tranquilos, señores, pero sí a la historia contemporánea de esto. Antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico de la Producción, Comercios e Inversiones, teníamos la Ley Orgánica de Aduanas. La Ley Orgánica de Aduanas contemplaba lo que antes era la Corporación Aduanera Ecuatoriana. En la Corporación Aduanera Ecuatoriana existía, y en la Ley Orgánica, el artículo 83, si no me falla la memoria, existía los delitos clásicos que los tocaremos más adelante, del derecho penal aduanero, el contrabando y la defraudación tributaria. Sin embargo, no existían dentro de sus elementos constitutivos los montos. En otras palabras, era contrabando y era defraudación tributaria aquella acción que se acomodaba a la conducta, indistintamente si la defraudación era 1 centavo o miles de dólares. Yo voy a hablar mal de esa época, de cómo se entendió el derecho en esa época y con lo que me corresponde. Y voy a decir claro, porque en esa época yo trabajaba en aduana. No solo trabajaba en aduana, trabajaba en el área procesal de la aduana. No solo trabajaba en el área procesal de la aduana, trabajaba en el área penal del área procesal de la aduana. O sea, muchas de las cosas que les voy a decir sobre la aduana es un poco hablar de mi evolución contra el derecho aduanero. Antes de la entrada en vigencia del COTSI, solo en el distrito de Guayaquil, que evidentemente, por ser el puerto más grande, es el distrito más grande del país, existieron en el año 2007 y 2008 1.258 denuncias. Señores, es un dato exacto. ¿Por qué es exacto? Porque yo llevaba la base de datos. Porque yo mismo manejaba esa información. Y por lo cual les puedo decir que el SENAI, que las denuncias son públicas del SENAI, en ese tiempo la Corporación Aduanera Ecuatoriana presentó 1.258 denuncias. Es decir, más de 2 denuncias diarias por presuntos delitos aduaneros. ¿Qué era lo que la aduana consideraba del delito aduanero? Sencillamente, incluso cualquier error al comercio exterior. Muchas veces, y había casos emblemáticos que yo los recuerdo muy bien, por ejemplo, un señor una vez importó, un odontólogo importó un equipo completo de odontología, estos sillones que usan con las cuestiones estas de aparatos propios de la materia, ¿no? Dentro de esto vino cierto material de publicidad, unas camisetas con el nombre de la marca y alguna cuestión más que realmente se entendía o podía entenderse desde una mirada un poco más fría, que se trataba justamente de cosas que le habían incorporado, pero realmente la importación con lo que venía, que eran unas camisetas, recuerdo, no tenía nada que ver. Y no estoy hablando de 200.000 camisetas, estamos hablando de 4 o 5. Pues bien, este tipo de cosas era entendido como mercancía no declarada y por lo tanto era denunciado. Las 1.200 denuncias implican 1.200 operaciones de comercio exterior detenidas por parte de la administración aduanera y implica justamente el hecho de una sobresaturación de lo que se llamaba la unidad de delitos aduaneros. ¿Cuántas de estas 1.258 denuncias que se presentaron pasaron de la etapa de investigación o indagación previa a instrucción fiscal? Una. Un caso que fue bastante emblemático y que de hecho se inició con un acto urgente.
Solo una denuncia de las 1.258 denuncias que presentó el distrito de Guayaquil tuvo elementos, las presunciones se convirtieron en elementos de convicción para que un fiscal pueda formular cargos. No estoy diciendo ni siquiera que ese proceso tuvo una declaración de culpables. Estoy diciendo que apenas tuvo los elementos para ser formulado el cargo. ¿Quiere decir que necesariamente todas las otras las 1.258 procesos se trataban de cuestiones banales? No. Pero definitivamente en ese momento y con esta dinámica en el cual se establecía, existía un problema, lo sabía la Fiscalía, lo sabíamos nosotros, lo sabía la aduana, en ese tiempo la CAE, pero definitivamente sentía o había un sentido de que estábamos actuando de acuerdo a la norma y el problema está en la norma. Y ahí comienza la primera gran discusión de los delitos aduaneros en el Ecuador. ¿Por qué les digo esto? Porque la primera gran discusión de los delitos aduaneros en Ecuador no entró más allá de darle una salida operativa a un problema operativo, que es lo que venía un poco manifestando. No nace desde el estudio de la imputación objetiva, de los elementos de proporcionalidad, no nace en base a un estudio de simetría penal, no nace a un estudio de... No. Basa en que hay demasiadas denuncias. Y por lo tanto eso comienza a ser un problema para la Fiscalía, para la aduana, y hay que cambiar esto. Cuando comienza la discusión del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y cuando entra en vigencia el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, justamente en esa línea de situación, algo que se veía venir era el cambio de los tipos penales. Los tipos penales no sufrieron un cambio en relación a sus elementos objetivos. Hubieron ciertas modificaciones bastante lógicas, pero el cambio vino justamente no en sus elementos normativos, sino básicamente en un elemento constitutivo. Ahora, defraudación y contrabando, especialmente eso, no van a ser sencillas acciones con un perjuicio mínimo, sino que va a tener un monto mínimo, un monto. Ingresa un nuevo elemento, que es justamente que hay un monto desde el cual se constituirá en delito. Debajo de ese monto no deja de ser una infracción, pero ya no será un delito, sino una contravención. Un dato importante, la discusión comenzó ahí, y hay que reconocerlo, también terminó ahí. La discusión sobre el concepto de los delitos comenzó y terminó sobre su aplicación y sus montos. Realmente los elementos normativos no se discutieron mucho. Ingresó ciertamente la receptación aduanera como delito, de una manera, después hablaremos de ello, pero desde cierto punto de vista ingresaron normas bastante caníbales dentro del derecho penal, cosas que en el fondo, ya una vez que estudiamos el derecho penal, sabemos que no están bien. Y sin embargo, lo que queríamos era resolver problemas operativos. ¿Ya? Yo les pongo solo a colación el anterior artículo 187 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, que fue un código que realmente, que un artículo que hoy no resistía un análisis de constitucionalidad. Y dice lo siguiente: en ninguna etapa preprocesal, que es el que tengo aquí, en ninguna etapa preprocesal ni procesal se podrá ordenar la devolución de mercancía. Señores, en otras palabras, uno, las medidas cautelares sin proceso. Porque la investigación previa, como sabemos, es una etapa preprocesal. Y segundo, se disponía que no exista la capacidad de que el juez estudie la idoneidad de la medida, sino que sencillamente dictada no podría reverla en ningún caso. El juez dejaba de ser juez, o la opinión de él sencillamente no era competente porque la ley disponía. Y claro, habíamos tenido muchos problemas sobre la retención de mercancía. Hay una empresa muy grande que alguna vez tuvo una presunción de delito de perecibles. Esta compañía
lo que disponía justamente es que su freezer, que es básicamente eh, su, su congelador, que era un contenedor, se había dañado. No podíamos hacer nada porque estaba a disposición del fiscal. Bueno, en ese punto se le dijo eso. Se le dijo que se le pida al fiscal lo que corresponde. El proceso avanzó, nunca de indagación previa, nunca salió de ahí, avanzaron las investigaciones, se determinó que no era delito y se dispuso la devolución de mercancía. Más allá de que los concesionarios, generalmente, indistintamente de que los declaren inocentes, cobran la estancia de la mercancía, la mercancía, que constituía básicamente unas manzanas, si no me acuerdo, mal no recuerdo, perecieron, se pudrieron. Mandaron una cartita diciendo: con eso, señores, hagan puré. Tal cual. Y realmente sobre eso y lo que estaba en su momento retenido en el puerto, implicaba justamente que la bodega que pertenecía a aduana esté saturada de cosas. Todos sabían que era un escándalo el tema y que ahí no entraba nada. Incluso, y después se puso la medida justamente que el mismo artículo 187 recogía, que dice: en los casos de delito aduanero, a partir de instrucción fiscal, cualquier entidad del sector público, incluida el propio SENAE, podrá solicitar al juez que conozca la causa que le sean adjudicados los bienes indicados. En otras palabras, no solo tenía la capacidad de aduana o la norma disponía que no se iba a entregar y que no se iba a rever la medida. Sencillamente iniciar la instrucción fiscal, que no es nada más que el inicio formal del proceso, ya podía perderse la propiedad de la mercancía. ¿Por qué? Porque esto ayudaba a resolver el problema. Y en esta línea de pensamientos insistía o insisto en que realmente las discusiones partían o parten desde un punto de vista interesante, que era: bueno, vamos a resolver el problema, la legislación nos tiene que ayudar a resolver los problemas que estamos teniendo. Los cambios normativos, no, o sea, no estoy diciendo que la norma, y de hecho en una sociedad el derecho tiene que ser visto justamente como eso, como el normal resolvedor de los problemas o de los conflictos sociales. Yo recuerdo, y aquí habrán algunos alumnos míos, por lo menos, cuando pasó el tema de Pozo Orja, ¿no? Entonces en Pozo Orja detienen a unas personas por un presunto ilícito, no aduanero, un ilícito vinculado con menores, y estando ya retenidos, queman pues un cuartel, ¿no? O sea, el primero que se quema en estas situaciones es el derecho, porque lo que ese mensaje da es que la sociedad no confía en el derecho como un desencadenador de los problemas de la sociedad, sino que uno tiene que quemar gente y resolver los problemas con mano propia porque otra cosa no funciona. O sea, el derecho tiene esa vocación. Pero el derecho no debe evolucionar solo a fin de ser el bombero y de resolver problemas operativos. Entonces, la evolución del derecho, de las medidas cautelares dentro del proceso aduanero, era solo respondiendo a lo que significaba de alguna manera un problema para la operatividad del puerto. No ante una discusión doctrinaria sobre derecho o sobre necesidades o sobre medidas cautelares como herramientas judiciales que tienen los administradores de justicia para asegurar fines procesales. No, para eso no estaba. Estaba simplemente para solucionar el problema de que había mucha mercancía metida en bodega 9. Fin. Con esto, la discusión, creo yo, bastante pobre sobre esto, hizo justamente que nos demos cuenta, una vez que ingresa a nuestra legislación los delitos aduaneros, de esta manera, con el COTSI, que no resista ni 4 años, que había que cambiarlo. Ojo, el derecho no es pétreo, ni mucho menos. Es que los cambios generalmente tienden, si se dan de manera tan vertiginosa es porque algo te has equivocado, ¿no?
y eso comienza a traer justamente la falta de discusión sobre los elementos normativos y simplemente haciendo un cambio en un chasquido de dedos, que era poner un monto a fin de que el delito sea delito y no contravención, sin una discusión más allá de esto, implica sencillamente problemas ya en la coyuntura. Así las cosas, teníamos, brevemente, no lo vamos a revisar uno a uno, ni mucho menos, pero teníamos en el artículo 177 el contrabando. Lo único que quiero que presten, le pongan especial atención era sobre el elemento normativo, esto es el monto, el elemento objetivo del monto. Uno de los elementos constitutivos del tipo penal siempre va a ser los montos. Entonces, será sancionado con prisión de 2 a 5 años y multa de 3 veces el valor de aduana objeto del delito la persona que para evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancía cuya cuantía sea superior a 10 salarios básicos. Comenzamos a ingresar montos a fin de determinar lo que será delito. Entonces, para que haya contrabando, había un elemento constitutivo que era que la mercancía supere los 10 salarios básicos unificados. De hecho, las modalidades de contrabando eran básicamente las mismas. En la defraudación aduanera también pasaba lo mismo. En la defraudación, ya vamos a ver brevemente, porque una hora no nos va a tomar para analizar delito a delito, pero sí la constitución de los mismos y la diferencia. Aquí en la defraudación aduanera, en el 178 del Código, sí teníamos que será sancionado con pena de 2 a 5 años y multa hasta 10 veces el valor de los tributos que se pretendió evadir la persona que perjudique a la administración aduanera cuyo monto en el perjuicio tenía que ser superior a 150 salarios básicos unificados. Esa fue definitivamente la gran diferencia entre delitos y contravenciones y con eso la descongestión de las denuncias. ¿Cómo descongestionamos la denuncia? Aquí comienzan a haber unas preguntas, las voy a tratar de contestar al final, pero hay una que dice, ¿existe alguna indemnización o reparo físico sobre los productos que se hayan en la bodega? Definitivamente hay una cosa que es clara, definitivamente, primero, usted va a tener que pagar el costo del bodegaje y el demoraje. Y dependiendo, porque la responsabilidad, incluso la responsabilidad civil, está dada justamente de quién fue el causante de. Los almacenes tienen una responsabilidad en tanto y cuanto haya sido culpa de ellos, definitivamente que sí, tendrían que responder sobre eso y para eso presentan garantía. En este caso, el freezer o el dañado del freezer se debió básicamente a un tema operativo entre la grúa, pero algo tenía que ver, o fue un mal traslado en que algo intervino la aduana, recuerdo. Sobre cómo se daña el freezer, sí fue algo que no lo tengo claro, pero definitivamente que no se resarció hasta que yo supe en ningún caso al importador. Simplemente perdió sus mercancías. Entonces, bueno, esto decía el delito de defraudación aduanera y hay un elemento nuevo que ingresa, que supere 150 salarios básicos. ¿Qué pasaba si bajaba de este monto? Si bajaba de este monto no quiere decir que no era delito, o no era delito, pero no quiere decir que no era infracción, era contravención. Y vamos a hablar de eso porque la gran diferencia entre el delito y la contravención, más allá del monto, es el elemento subjetivo, el dolo. Y claro, hoy por hoy la aduana hace el siguiente análisis. Los delitos requieren dolo, las contravenciones no. Y eso yo no sé quién se los ha dicho. Ya lo vamos a ver. No quiere decir dentro de los delitos es necesario el elemento subjetivo. Pero hay acciones que no corresponden ni delitos ni contravenciones y que simplemente ante la ausencia del elemento subjetivo en el punto contravencional, dice, bueno, como sea, y eso es una norma expresa, como se ha comprobado la conducta, no se va a sancionar o no se hace juzgamiento de las intenciones. Con lo cual, a veces conviene que usted tenga presunciones de delito de contravenciones, sinceramente ya en la práctica de los delitos aduaneros. Porque usted, un fiscal, sí le puede explicar que hubo un error en el envío, pero si el tema se queda en el punto de vista administrativo, a la aduana le es irrelevante esa explicación. Sigamos. Hay una cosa interesante que vino con el GOTSI. Mire que
sencillamente cómo maltratamos en este punto la discusión del derecho penal aduanero. Que yo recuerdo que cuando hablan del COIP, dijeron, va a ingresar la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Ecuador. Mentira. Ya estaba. Entonces, no, recién en el año 2014, 10 de agosto del 2014, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, ingresa la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Ecuador. Eso es mentira. La responsabilidad penal de la persona jurídica en el Ecuador, que recuerdo que incluso en el Código Penal anterior había algo sobre ciertas empresas, en ciertos delitos sexuales, ciertas empresas que se dedicaban a la promoción de esto. Pero estaba de manera explícita en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en el área de desarrollo de delitos, en el artículo 181. Pero con una redacción tan pobre que no encuentro explicación posible para que la constitución de una pena, una vez verificado la responsabilidad, sea optativa del juez. O sea, más allá de las teorías jurídicas que podamos discutir, pero básicamente si se comprueba en un delito, si se comprueba la responsabilidad penal de un delito, se impone la pena establecida en la ley. En otras palabras, si un juez determina que hay asesinato, tendrá que corresponder lo que dice el artículo 140 de 20 a 23 años. El artículo 181 ponía la responsabilidad penal de la persona jurídica como una probabilidad incluso cuando ya se ha determinado la responsabilidad. Y la redacción era bastante infeliz, por así decirlo. Pero lo que quiero manifestarles es que el COTSI ingresa la responsabilidad penal de la persona jurídica de una manera redactada como si fuera una posibilidad, lo cual conlleva una pena, pero la tipifica y dice, en el tercer párrafo, cuando la comisión de la defraudación aduanera tenga relación directa con el funcionamiento y control de las personas jurídicas, el Tribunal de Garantías Penales competente podrá disponer al momento de dictar sentencia la disolución de pleno derecho de la persona jurídica, para lo cual remitirá a la Superintendencia de Compañías copia certificada de todo el proceso con sentencia ejecutoriada a fin que se dé cumplimiento con lo ordenado. Señores, el comienzo de la responsabilidad de la persona jurídica estaba en el 181 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. No comenzó en el 2014, comenzó en el 2010 en los delitos aduaneros. No entendí nunca por qué era una probabilidad, porque si la comisión de la defraudación aduanera tenía una relación, o tenía como beneficiario, o tenía como actor a la persona jurídica, definitivamente tendría que tener la responsabilidad y no una probabilidad. Sin embargo, y esa no es la discusión sobre la hermenéutica jurídica que utilizaron, que es, y sobre la técnica legislativa, que fue pésima a mi concepto, sino que sí es una discusión sobre el punto de que ingresa esta figura desde ese entonces. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque no encuentro una explicación de por qué no está actualmente en la ley. La responsabilidad penal de la persona jurídica en los delitos aduaneros, ya lo vamos a explicar. En la última reforma trataron de hacer algo de eso, sin embargo, la técnica aduanera no, la técnica legislativa no encierra la figura de manera completa, porque nosotros tenemos una técnica especial para legislar que se llama numerus clausus sobre la persona jurídica, que no incluye los delitos aduaneros. Vamos a hablar un poco de los delitos aduaneros y en el Código Orgánico de la Integral Penal, pero hasta aquí, y como hacer un pequeño retroceso o un pequeño resumen, tenemos que los delitos aduaneros no nacen o ya estaban en la Ley Orgánica de Aduanas y que sencillamente su gran cambio con el COTSI fue el establecimiento de montos, de los montos como elemento normativo. Esto no solucionó un problema, no, porque ya no habían tantas denuncias, pero la misma cantidad de hechos que eran denunciados, ahora sencillamente cambiaron por procedimientos sumarios, y eso lo conoce mucha gente rodeada
al comercio exterior, donde muchos delitos o muchas denuncias pasaron a transformarse en procedimientos sumarios con igual cantidad. O sea, definitivamente lo único que cambió es el procedimiento sancionatorio de un proceso judicial a un proceso administrativo penal. Pero la lógica seguía manteniéndose y definitivamente errores en el comercio exterior, problemas de transmisión, cuestiones explicables terminan siendo hechos sancionados. Y esto correspondía a una visión bastante hostil con los operadores de comercio exterior. Lo digo con todas sus letras porque definitivamente, y como yo les digo en un principio, por lo menos 2 años, yo estuve en aduana y la conocía muy bien desde esos génesis y desde esa visión. Entonces, vuelve a cambiar los delitos aduaneros con el Código Orgánico Integral Penal. Se vuelven a discutir los elementos del Código Orgánico Integral Penal y ¿cuál fue ahora la discusión? La discusión fue más o menos sencilla. Señores, la multa está muy grande. La multa está muy grande. O sea, en otras palabras, estoy leyendo un poco las preguntas y esto lo haré en su momento, pero hay unas que son bastante largas y otras que son reflexiones, que con gusto en su momento pero yo creo que en este punto, y espero que me las hagan llegar y las recepto con mucho gusto, yo creo que avanzaré con esto a fin de que al final quedarnos a discutir y que el diálogo se vuelva lo más tórrido y interesante posible, porque no se trata justamente de finalizar con la verdad, que no la tengo ni mucho menos, sino aportar en algo sobre una opinión que definitivamente puede ser debatida o replanteada por cualquiera de ustedes, seguro que sí. Entonces, ingresan los delitos aduaneros en la discusión del Código Orgánico Integral Penal y decían, ¿saben qué? Las multas son excesivas, las sanciones son excesivas, los procedimientos contravencionales son excesivos y por lo tanto hay que bajar las multas. Fin de la discusión de los delitos aduaneros en el Código Orgánico Integral Penal. De lo que a mí respecta, o por lo menos de mi consideración. No cambió mayormente muchas cosas. Lo único que cambia es el monto de la sanción. ¿Por qué? Porque en el anterior código lo que se establecía era unas sanciones pecuniarias muy altas y lo que ya no era delito, sino que era un proceso contravencional, tenía sanción, la famosa sanción del 300%, ¿no? O sea, el 300% aterraba a todo el mundo porque en el fondo preferían muchas veces, o habían delitos cuya afectación tributaria podía ser de $5,000, $10,000 y la multa contravencional podía llegar fácilmente a los $30,000 por una mercancía que en general no llegaba. O sea, en otras palabras, la sanción superaba con creces no solo los valores de la presunta defraudación, no solo todos los pagos de tributos, sino incluyendo todo el valor de la mercancía. ¿Ya? Y sobre esto viene la gran discusión, que no fue grande, de los delitos aduaneros en el Código Orgánico Integral Penal. Y cambiamos los delitos aduaneros, del Código el Código Orgánico Integral Penal. Actualmente contamos con la numeración desde el 299 y siguientes. Ha cambiado algo y lo tocaremos brevemente si es que el tiempo es generoso sobre la nueva reforma, porque hubo una nueva reforma en lo que acaba de entrar en vigencia hace pocas semanas y un nuevo tipo de defraudación que es la subvaloración. La subvaloración era un tipo de contravención que ahorita está establecido como delito y la subvaloración nos trae justamente un pésimo recuerdo, en especial porque la aduana tiene dentro de sus capacidades de control posterior el control en valor. Claro, si la aduana determina que el valor es mayor a fin de rectificar, la aduana en su momento, cuando lo hacía, establecía que lo que había visto era una subvaloración, porque la aduana, aplicando sus funciones, estableció justamente que el valor era otro o una duda razonable y aplicaba un método de valoración.
Posteriormente hubo una reforma en el año 2017 de el reglamento al título de facilitaciones aduaneras, que realmente para muchos abogados de libre ejercicio fue un vaso de agua en el desierto, donde establece lo que significa subvaloración, implica doble contabilidad, doble facturas, etcétera, lo cual me parece que fue una de las pequeñas reformas que hizo un gran cambio en esto, porque definitivamente cuando la Dirección de Intervención establecía una ratificación por valor, automáticamente usted tenía un proceso sumario por subvaloración, porque si ellos aplicando su facultad determinadora señalaban que no se puede sostener el primer método de valoración, sino que aplicaban el segundo, el tercero, el que les dé la gana, y aumentaban el valor y por tanto el importe, automáticamente se suponía que había subvalorado y por lo tanto usted tenía que ser sancionado. Entonces, que usted le inicie un procedimiento de auditoría de control posterior, la Dirección de Intervención, era realmente un sufrimiento, porque en el fondo usted estaba expuesto no solo a la ratificación, que de por sí ya tiene una multa del 20%, sino posteriormente un procedimiento sumario del 300%, etc. Bueno. En este punto, y lo que les traigo a colación, por ejemplo, aún no vamos a tocar el tema de los elementos constitutivos, de la defraudación, del contrabando, de la reservación, sino que comienza el gran cambio. El gran cambio se da en la disminución de las multas. Y aquí, señores, es una cosa casi llega al punto de describirla como vergonzosa. La defraudación, la receptación y el contrabando y el mal uso de excepciones aduaneras tienen una característica. Y para que vean cómo hemos maltratado nuestro derecho penal aduanero. Oh, señores, no es mi estilo andarme quejando, pero sí tener un criterio crítico sobre esto. La norma establece que si no se llega al elemento constitutivo del tipo penal, esto es que la mercancía no sea superior a 150 salarios básicos unificados del trabajador, no será considerado delito, sino será sancionado como contravención. Será sancionado como contravención. Ahora, esto en el caso de la defraudación, que es lo que ustedes están viendo aquí. En otras palabras, el elemento constitutivo es que la mercancía sea superior a 150 salarios básicos. Si es menor y se da uno de los supuestos que existen en el código, no va a ser delito sino contravención. Pero, ¿cómo va a ser sancionada? Se usa la disposición general cuarta, pero quiero que sepan que en el Código Orgánico Integral Penal, para las contravenciones aduaneras, cuando son defraudación, pero no llega al monto, existen dos penas distintas. Dos penas distintas. El mismo código establece dos penas distintas de manera explícita, no de manera implícita, de manera explícita para la contravención por defraudación, contrabando y receptación. Se utiliza por principio de favorabilidad la disposición general cuarta, es decir, por la pena menor. Pero díganme ustedes, ¿qué piensan? Si no estoy hablando que en dos cuerpos normativos distintos hayan dos penas distintas. No estoy hablando que en dos cuerpos normativos distintos, con una diferencia de tiempos en su expedición, haya dos normas distintas, que es lo que pasa generalmente con la favorabilidad. O que hay una ley posterior que deroga la anterior, o aquí hay una ley nueva que tácitamente o explícitamente deroga la otra, o regula la misma situación con una pena menor y se aplica. No, estoy hablando que en el mismo cuerpo penal, unas hojitas más adelante, unos artículos más adelante, dispusieron una cosa sobre la defraudación aduanera, la contravención y todo en las contravenciones aduaneras, y unas 20 artículos más adelante dispusieron otra. Y definitivamente lo único que utilizamos es la disposición general cuarta porque es la menor. Pero ya mucho leí, se los explico, o por lo menos se los dejo en claro. La disposición general cuarta del COID, que usted le encuentra después del enumerado, dice: en lo referente a las infracciones contra la administración aduanera, cuando el valor de las mercancías no exceda de los montos previstos para que se configure el tipo penal, no constituye delito y será sancionada como contravención administrativa.
con el 50% de la multa máxima, con el 50% de la multa máxima por cada delito. Entonces, cuando no llegue, supera el monto, cuando, en este caso la defraudación, 150 salarios básicos unificados, no será delito, sino será contravención y será sancionado por la autoridad con el 50% de la multa máxima. El mismo COIT, en la disposición reformatorias al COIT, en la tercera, o sea, unos artículos más allá de las generales, siguen las disposiciones reformatorias. Dice, la tercera, hace un cambio en el COTSI y dice, sustitúyase el artículo 175 por el siguiente. Serán infracciones aduaneras las contravenciones y faltas reglamentarias. Y eso es un error porque infracción pueden ser también, sino que son infracciones administrativas. Y en un artículo más abajo dice, como contravención, el literal M, agréguese, las conductas de recetación y defraudación aduanera tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal respecto a las mercancías cuya cuantía sea igual o inferior a 150 salarios básicos. Y literal O, las conductas de contrabando tipificadas con el Código Orgánico Integral Penal respecto de mercancías cuya cuantía sea inferior a 10 salarios básicos. Y le pone otra pena. En los casos de los literales N y O, los anteriores, la defraudación, la receptación y el contrabando, la multa será 3 veces el valor de las mercancías materia de la infracción. Voy a pasar, miren, voy a regresar. Aquí dice, cuando no se configuren los montos, no constituye delito y será sancionado con el 50% de la multa. Y más adelante dice, en los artículos siguientes, que es la defraudación, el contrabando y la recepción, será sancionado con una multa de 3 veces el valor de la mercancía. El mismo cuerpo penal, el mismo COI, el mismo Código Orgánico Integral Penal, tiene 2 sanciones para las contravenciones aduaneras. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto, señores? ¿Por qué no tomamos en serio esto? Porque sencillamente, las discusiones sobre esto son muy técnicas, muy, ¿sabes qué? Me parece que este delito, ¿sabes? En las últimas reformas del COI, que entraron en vigencia hace poco tiempo, no se cambió esto. Sigue estando estas normas vigentes. Esto que le estoy leyendo no es historia, es actualidad. Y esta es la realidad de la evolución del derecho penal ecuatoriano, especialmente en esta área. Dicho esto, quiero que sepan que el derecho penal aduanero nos dio la primera sentencia de responsabilidad penal de la persona jurídica, basado en el artículo 181 del COI. Nos la dio en el año 2016, cuando ya la norma estaba derogada. Y se pone, yo he tratado de evitar, pero más de esto no puedo, de exponer los nombres de la empresa, pero todo un documento público, porque no es que esto sencillamente está en el sistema SAGET, así que cualquier persona lo puede entrar y esto es para fines académicos. Y se pone justamente, o sea, dispone, dentro de la sentencia expedida por el tribunal, una pena privativa de libertad de unas personas que he evitado poner el nombre, y sobre una compañía basado en el artículo 181, donde dice, de conformidad con el estipulado en el 181 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, vigente a la fecha de la infracción, se dispone de la disolución de pleno de la compañía tal, para lo cual se dispone, se remite a la Superintendencia de Compañías copias certificadas de todo el proceso de la sentencia ejecutorial. Bueno, resulta y pasa que los jueces no se enteraron que existe algo que se llama la favorabilidad, y que si el Código Orgánico Integral Penal derogó el 181, que estaba vigente a la fecha, sencillamente tenían que aplicar la ley posterior porque era más benigna. Finalmente, este proceso, para que sepan, fue declarada la prescripción de la acción. Y por lo tanto, este proceso, que fue un ícono para los estudiosos, en este caso, de la materia, sencillamente no fue una sentencia que prosperó. Yo en lo particular he leído mucho la sentencia y me parece que carece de faltas serias de motivación, y en especial la aplicación de normas que estaban derogadas expresamente. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando entra en vigencia la normativa del Código Orgánico Integral Penal de los delitos aduaneros, no solo ya teníamos el problema de que
realmente lo único que había pasado era bajarle los montos como elemento constitutivo del tipo. No solo que existían para el tema contravencional dos sanciones sobre lo mismo, que ya de por sí es una cuestión como, disculpen, una ridiculez jurídica, que el mismo cuerpo penal se deroga así, pero expresamente. Sino que para los profesores, que seguramente habrá más de uno, del derecho penal, y para los estudiosos de la participación de la persona jurídica, mire, en el derecho penal, uno de los últimos gritos de la moda, y cuando hablo de derecho penal, el último grito quiere decir hace 50 años más o menos, porque hoy estamos hablando de imputación objetiva, teoría de los roles, y eso tampoco no es nuevo, pero así evoluciona el derecho en general, con muchas discusiones y todo. Es la responsabilidad penal de la persona jurídica. La responsabilidad penal de la persona jurídica, estudiada como debe de ser, generalmente es aplicada en delitos económicos, donde las compañías se pueden beneficiar indistintamente de la fungibilidad de sus directores de esto. En los delitos aduaneros desapareció la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Por qué? No sé. Y esto brevemente, haciendo una digresión, ¿cuánto discutimos la responsabilidad penal de la persona jurídica en Ecuador? Mire, les voy a contar en 2 minutos cómo llegó la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Ecuador. Hay un grupo que se llama el Grupo de Acción Financiera, el GAFI. El GAFI es un ente intergubernamental que su objetivo de alguna manera es establecer medidas legales a fin de combatir los lavados de activos, ¿no? El GAFI se puso bastante exigente, especialmente después de los atentados terroristas del 2001, del 11 de septiembre, sobre la transparencia en el manejo de finanzas, justamente porque el terrorismo se había financiado a través de oscuras prácticas. Ecuador ingresa a los países no cooperadores, no cooperantes del GAFI en el 2012. Nos pusieron en la lista negra del GAFI. En ese tiempo el expresidente de la República pegó el grito al cielo, que son unos desgraciados, que son unas personas que realmente responden al imperialismo, pero el GAFI dice, bueno, usted está en esta lista. ¿Cuál es el problema de estar en esta lista? Aumenta el riesgo país, etc. Y los préstamos se hacen caros, necesitamos plata. ¿Qué hay que hacer? Cumplir lo que dice la lista. Por lo tanto, dentro de las sanciones existían justamente que los países deberían, dentro de las recomendaciones que pusieron al informe de Ecuador, decían, los países deben asegurar que existe una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, sea penales, civiles y administrativas, que estén disponibles para tratar a las personas naturales y jurídicas. Señores, se acabó la discusión sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Punto. Teníamos que tipificar la responsabilidad penal de la persona jurídica, no porque lo discutimos, no porque nos pareció bueno, no porque estuvo bien, que ojo, me parece que justamente es un avance del derecho penal. Yo no estoy discutiendo eso, yo lo que estoy discutiendo es que así llegó a nuestra legislación, por el informe el Grupo de Acción Financiera. Nosotros incorporamos eso a nuestra legislación. En el 2012 inicia el debate del COVID, después de ese informe. Fue uno de los principales propulsores de eso. Nosotros expedimos, no, más que todo entró en vigencia el COVID en el 2014 y en 2015 ya estábamos excluidos de la lista de los países no cooperantes. Básicamente porque ya hemos tipificado la responsabilidad penal de la persona jurídica. La responsabilidad penal de la persona jurídica en el Ecuador establecía justamente que en los supuestos previstos en el código, en otras cosas, en los delitos que estén tipificados, la responsabilidad penal de la persona jurídica, serán penalmente responsables las personas de derecho privado o público jurídicas, ¿no? Estos son los delitos en los cuales básicamente existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los delitos contra la humanidad, en todas sus secciones, los delitos contra las diversas formas de explicación, muchos responden a otras cosas, a políticas públicas, a otras luchas, por así decirlo. La ocupación uso ilegal, insolvencia, quiebra fraudulenta, tráfico de migrantes, fabricación y producción de medicamentos caducados, desatención al servicio de salud, engaño a compradores, destrucción de bienes, retención ilegal de aportaciones, delitos contra el medio ambiente, delitos contra la actividad hidrocarburífera. Señores, en la defraudación tributaria,
operaciones indebidas de seguros, lavado de activos, delitos contra el sistema financiero y financiamiento terrorista. Los últimos 3 respondían básicamente al informe del GAFI. No se impuso la responsabilidad penal de la persona jurídica en los delitos aduaneros. Nosotros tenemos una forma de legislar que se llama números clausulos, números cerrados, implica esto, que justamente disponía que solo en los casos que se tipifique la responsabilidad puede ser penado, porque no hay crimen, no hay pena sin ley. Esto, por si acaso, me parece una cuestión bastante interesante, esta diapositiva, pero en los delitos aduaneros no, sin mayor explicación, sencillamente se suprimió la responsabilidad penal de la persona jurídica. Vamos a hablar brevemente sobre, no sé si me da el tiempo, yo la verdad que creo que tengo como 5 o 10 minutos para terminar la hora de intervención. Sí, doctor. Tiene 10 minutos. Perfecto, ya me llamaron la atención, así que vamos a acelerar lo más posible y después en la conversación vamos a hacer que esta sea toda la dinámica que su cuerpo y sus ganas le den a las 9 de la noche, a las 8 y algo de la noche. Pero nada, yo la verdad estoy, y de paso, agradezco nuevamente la invitación. Entonces, los delitos aduaneros, que ya los repasamos anteriormente, tienen 2 clásicos. El clásico es la defraudación y el contrabando. La defraudación, dentro de todos sus supuestos, ¿cuál es la gran diferencia entre uno y el otro? La defraudación implica el hecho de tratar de engañar a la administración. El contrabando implica evadirla. El control aduanero. La defraudación tiene como elemento constitutivo siempre el engaño a la administración tributaria, mientras que el contrabando tiene la evasión. Esa es como la gran diferencia entre el uno y el otro, que son básicamente 2 conductas que están tipificadas en todos los códigos donde se establecen los delitos aduaneros. La defraudación, el engaño a la administración. El contrabando, la evasión de la administración. No es lo mismo ni se escribe igual. Todos los delitos aduaneros tienen como elemento subjetivo el dolo. Cuestiones interesantes sobre la defraudación, y esto no es un análisis de tipicidad, sino básicamente cuestiones o tips o recomendaciones que yo les puedo dar. La defraudación tiene un elemento muy interesante que es la flagrancia. Tiene muchos problemas en la flagrancia por un elemento muy interesante que es la valoración. Si tiene usted como elemento constitutivo del delito de defraudación 150 salarios básicos del valor de la mercancía, esto implica justamente alrededor de, ahorita el salario básico está en $400, 100 salarios básicos son $40.000, 50 son $60.000. La aduana, si usted trata de engañarlo, la aduana tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que debe determinar el monto de sus mercancías en ese momento. Y esto no se hace así de sencillo porque ni usted, yo no sé si alguno aquí es perito aduanero, pero dependiendo de la cantidad de mercancías tiene que hacer una valoración, por lo cual hace un informe a fin de poder determinar si presumiblemente tal o cual mercancía llega a superar ese valor. Esto lo sabe, es ley, lo sabe todo el mundo. Generalmente incluso hasta las aprehensiones, cuando se declaran una cosa, por ejemplo, insumos médicos y aparecen celulares, si los celulares llegan a tal vez un monto, tiene que ser una gran cantidad de celulares para que pasen los $60.000, implica que un perito pase valorando poco a poco cada uno de sus celulares a fin de determinar cuánto es el monto. Eso generalmente hace que la aduana, aunque pueda determinar cierta flagrancia sobre un delito, sea muchas veces o operativamente sea muy difícil la determinación de la cuantía y por lo tanto determinar si es delito o contravención, sencillamente porque la valoración la tienen que hacer en ese mismo momento y generalmente operativamente esto siempre termina siendo un problema. Voy a tratar de avanzar rápido, pero la defraudación aduanera tiene ciertas cosas interesantes. Por ejemplo, el primer supuesto es la falsificación de documentos. ¿Quién falsifique documentos? La falsificación de documentos siempre implica justamente un concurso de delitos, un concurso real de delitos, que justamente el delito de falsificación de documentos, o la falsificación de documentos de escritura pública, en este caso cuando son
se trata de documentos públicos como habilitantes para... Generalmente hay un concurso de delitos ahí y hay un caso que es interesante de cómo evoluciona nuestro derecho y nuestra defraudación aduanera, y es el tema del aeropuerto. De plano le digo, se les olvidó tipificar un tipo de defraudación aduanera aeroportuaria. El delito de defraudación aduanera siempre fue pensando en el puerto. ¿Qué hicieron? Hacer lo que se hace generalmente en el derecho aduanero ecuatoriano. ¿Qué cosa? Hacer una resolución que solucione el problema. ¿Qué pasa cuando haces una resolución que soluciona el problema? Que te saltas la Constitución. Señores, la defraudación aduanera en aeropuerto tiene una característica particular, que es que está tipificada en una resolución administrativa, en un acto normativo. Y aunque tiene un término medio eufemístico, en el fondo hay una tipificación de una infracción en una resolución. La resolución es la 0679, el artículo 5 dice lo siguiente, que es la que dice resolución que regula el área de arribo, los pasajeros en el área de arribo. El artículo 5 dice, la defraudación aduanera se configura únicamente si el viajero no registra en el formulario correspondiente bienes tributales que excedan del límite admisible de $2.000 para acogerse al despacho a través de la Sala Internacional de Pasajeros. Cuando se supere estos límites, terminará el ámbito de aplicación del régimen de excepción adquirido en el formulario, porque pasajeros es un régimen de excepción, y se procederá Señores, ¿hay elementos constitutivos en la resolución de esta infracción? Obvio. Uno, no registrar en el formulario. Eso no está en el COID, eso no está en el COTSI, eso está en la resolución. Dos, el monto, que estos bienes excedan de $2.000. Yo sé que, para no tratar de desatar el tiempo, aquí hay más de un abogado. Eso está tipificado, esto es tipificación. Esto es tipificación. Esto está tipificado en una resolución. La resolución es la 0679. Eso está vigente el día de hoy. Esto es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Por el principio nullum crimen, nullum pena sine lege. La Asamblea Nacional es la única que tiene competencia para expedir, modificar, reformar y derogar leyes. Y el artículo 76 de la Constitución dice que nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto de omisión, ni juzgado ni sancionado por un acto de omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción. No estoy hablando como delito, como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. No será sancionado cuando no esté tipificado en la ley, no en una resolución, en la ley, como infracción inclusiva administrativa. Bueno, esto se aplica todos los días en la sala de arribo del Ecuador. Esta resolución. Esta es la evolución de nuestro derecho aduanero. Así, yo creo que podemos hablar un poco más del contrabando, lo mismo establece para el contrabando. ¿Y por qué les traje este ejemplo a colación sobre la evolución de esto? Porque estas normas, como la doble tipificación, como la defraudación aduanera en sala de arribo, como ciertas formas de contrabando que están en la defraudación, porque en la defraudación hay formas de contrabando. Quiero dejar de compartir pantalla y no sé cómo hacerlo. Descompartir, esa palabra no existe, ni sé si está por aquí. Dejar de, no, exacto. Este tipo de tipificaciones se encuentran vigentes el día de hoy y aún así volvemos a la pregunta de inicio. ¿Cómo hemos tratado el derecho penal aduanero? Mal. ¿Qué nos falta? Mucha academia. ¿A qué los invito? Justamente a discutirlo. No soy dueño de la verdad, ni mucho menos, pero sí un preocupado de la materia, porque veo que el derecho penal aduanero sigue respondiendo y los delitos aduaneros siguen respondiendo desde su análisis, desde su normativa, desde su concepción, a la técnica, a la coyuntura, a la necesidad
de la aduana, con todo lo que estimo a dicha institución, más allá de sus administraciones, que de paso creo que ha habido una mejora, especialmente en las partes operativas, pero los abogados, no estoy hablando de la administración, los abogados le debemos mucho al derecho aduanero. Esto es una incitación a la investigación, a resolver los problemas que tenemos y justamente a la academia a que se empodere del mismo. Hay mucho por hacer, hay mucho por discutir y hay mucho por escribir y sobre todo por desarrollar el derecho aduanero. Yo creo que quisiera haber hablado un poco más sobre ya los delitos, su vigencia, la resaltación y todo, pero creo que con esta evolución hemos dado, y también ya me he saltado del tiempo, hemos dado un recorrido sobre el análisis del desarrollo de los delitos aduaneros y estoy abierto a dudas, inquietudes, comentarios que a bien tuvieran todos, agradeciendo nuevamente la invitación. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos. Quedo abierto a lo que me digan. Estimado doctor, queremos agradecerle por su brillante ponencia. Tenemos excelentes comentarios de nuestros asistentes. Varios participantes nos han solicitado un medio de contacto. Quizás antes de dar paso a preguntas, nos podría ayudar con un correo electrónico o número de teléfono al que le puedan contactar. Muchísimas gracias, doctor. Sí, ¿dónde puedo poner esto? Aquí hay un chat, pero la verdad es que esto está ahí una vorágine de... yo ya vi el chat, recién lo veo. Sí, ahí voy a poner mi correo. Mi correo es avera@legalsicor.com y mi número de teléfono, que no tengo ningún problema de poner, porque en la misma página del estudio está mi número de teléfono. Ya desde el punto de vista académico, esta materia de Derecho Aduanero también tengo el gusto de darla en la Universidad Metropolitana y participar en esto, así que nada, quisiera o podemos compartir esto. La verdad es que yo le agradezco a los organizadores de esto porque estas cosas no se hablan, del derecho aduanero no se habla. A David, la verdad, le agradezco la oportunidad, no recuerdo, generalmente los seminarios sobre derecho aduanero estaban implícitos a la Cámara de Agentes de Aduana, estaban dados por la misma aduana, por funcionarios de la aduana, y muy poco por la academia. Eso hay que reconocerlo, no quiere decir que no haya, hay gente que había hecho esfuerzos, yo he participado en más de uno, pero se necesita más, peormente literaturas sobre derecho penal aduanero ecuatoriano. Señores, no hay. Sencillamente son libros, algunos los puedo recomendar y generalmente hablaremos de libros colombianos, peruanos, muy poco se ha escrito, y nada, es una invitación justamente a hacerlo, a hacer nuestro mea culpa y nada, retomar eso, una invitación justamente a que se especialicen en un área bastante técnica, bastante interesante y donde hay muchas oportunidades justamente porque somos pocos, ¿no? Yo creo que es como una conspiración, ¿no? O sea, seamos menos para que no haya más competencia, etcétera, etcétera. Una cosa. Bueno, así que nada, ahí ya pasé mis correos, mi número y cualquier pregunta, duda, inquietud. Ahí hay unas preguntas que estoy viendo, si hay dos tipificaciones que se repiten, ¿cuál sería la que se debe aplicar? Bueno, la que tiene una pena menor justamente por el principio de favorabilidad. Esto es una pregunta de Guillermo Algo, que está ahí. Y nada, también es un gusto saludar a la Universidad de Cuenca y a Cuenca, una ciudad hermosa, tiene una ciudad guapísima, en serio, ganas de ir no me faltan. Si me hubiesen invitado presencialmente y no tuviéramos el COVID, no hay manera de que yo no esté allá y me hubiese quedado, hubiese hecho esto un día viernes para quedarme todo el fin de semana, hubiese sido espectacular. Así que nada, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, ¿existe la posibilidad de compartir sus diapositivas? Sí, se las envío, salieron, no sé, las diapositivas las hice el día de hoy, así que nada, hay algún error de esto. Yo doy clases, pero generalmente no
lo hago con diapositivas, me está costando mucho justamente, porque lo hacía mucho a punta de pizarra, pero nada, sí, las voy a compartir, no sé dónde las puedo enviar, supongo que aquí David o la coordinación académica me ha de dar algún link o datos para esto. Yo tampoco veo los datos, ahí lo voy a volver a poner, pero es que lo escribí y los voy a volver a poner mis datos para cualquier duda, inquietud. 0981 544 935. Si no, les digo 0981 544 935. Ese es el número y el correo electrónico es avera@legalsicor.com. Libros de derecho aduanero que recomiendo. Bueno, ahí, la verdad, no sé si me ha dado oportunidad, pero el de Alfredo Alpaca Pérez, obviamente, Delitos Tributarios de Aduaneros, es muy bueno, es un libro bastante extenso, es un libro peruano. Yo casualmente hice una de mis tesis de maestría sobre delitos aduaneros, me sirvió mucho, ilícitos tributarios sobre Fiorella Samán del Salgado, aquí lo pueden ver, ilícitos tributarios. El libro del doctor Zavala, hay que ser claros, habla sobre, es un libro de derecho aduanero, probablemente lo que expone es el caso Quesada, el caso de Corporación Quesada, de que él fue abogado, lo hace de una manera bastante solvente, el doctor Zavala como siempre, me parece que es un caso bastante interesante, se dio, el único caso que pasó en instrucción fiscal que yo les comentaba en esa época fue el caso Quesada, después fueron absueltos ellos, y fue un tema de defraudación tributaria que desde el punto de vista académico es muy interesante analizarlo, muy interesante. Este libro de ahí se trata justamente de eso. Ahí hay otros libros sobre derecho aduanero que les puedo recomendar, sí, pero más que todo los libros de derecho aduanero tratan generalmente sobre un capítulo sobre los delitos, ¿ya? Este es un tratado de derecho aduanero de Fernando Cosio, y siempre hay un artículo sobre delitos aduaneros. Eso es básicamente lo que siempre pasa. Hay libros de derecho aduanero donde siempre se lo trata como un apéndice, pero un libro de derecho penal aduanero generalmente usted lo encuentra como ilícitos tributarios o delitos económicos. Y no delitos económicos, libros de delitos económicos, siempre hay una sección de delitos aduaneros. Eso básicamente. ¿Cree que las sanciones establecidas en el Código corresponden a la necesidad sancionatoria real? No. Eso es una gran pregunta, no, definitivamente no. Nunca, no ha habido un análisis de simetría penal sobre los delitos aduaneros. Doctor, en honor al tiempo, reiteramos nuestro agradecimiento por su brillante exposición. Estimado doctor, esperamos contar con su presencia en otra oportunidad. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo a Cuenca, un abrazo a todos los asistentes, invítenme, quiero ir a Cuenca, se come bien, se pasa bien, son excelentes y un abrazo a todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Chao, Estimados participantes, damos por terminado el segundo día de este seminario online de Derecho Aduanero.